Hola, bienvenidos a otro episodio de Sanar es Chido. Estamos aquí Elisa Tavares y Verónica Ramírez. Y vamos a hablar hoy de Intensamente 2, que por ahí está muy en auge. Algo así. Lleva una semana y ya por todos lados la estaban esperando. ¿Te gusta? Sí me gustó. Me parece que pues hay varios planteamientos, ¿no? De la adolescencia, otra vez de las emociones, pero desde una mirada diferente, tal vez más compleja. Y hace rato vi un video de un chico que decía como, yo voy a necesitar una película de cada etapa de la vida de Riley hasta que sea anciana. Sí. Y digo, pues sí, hace sentido, como que también es un personaje ya al que se le agarra cariño un poco. Quizá personas que están creciendo con ella, ¿no? Sí. Que creo que los adultos somos quienes más disfrutamos ese tipo de contenido. Sí, porque pues a cuántos por lo menos en nuestra cultura nos enseñan así de forma chida a gestionar emociones, ¿no? Entonces sí, aunque algo más nuevo. Está este estereotipo de que la animación es más para niños y pues son personajes que hasta parecen más infantiles. Yo creo que los adultos lo disfrutamos un montón. O sea, he visto mucho más adultos entusiasmados. Sí. Tampoco es que tenga como mucha relación cercana con infancias, pero sí con las infancias interiores, que estaban muy emocionadas por eso. Y sobre todo por la aparición en esta de ansiedad, ¿no? Ajá, creo que había una gran expectativa de proyectada y de sí soy. Que además siento que es una temática muy de nuevas generaciones, ¿no? O sea, la relación con la ansiedad, cómo manejamos eso, cómo se gestiona o no, si hay algún tema en algún punto de la vida de un trastorno de ansiedad. Creo que es algo de lo, pues sí, como muy contemporáneo, ¿no? Como muy sentido y muy manoseado también, ¿no? Por todos lados. ¿Por dónde te gustaría que empezáramos? Creo que tal vez de una forma más teórica, pero sí creo que sería importante hablar como de un marco general de las emociones. Okay. Como de qué son las emociones. A mí, por ejemplo, me parece importante volver a mencionar esta parte de, pues si bien tienen una parte biológica, pues también hay otra parte más subjetiva, ¿no? De cómo vive cada quien la emoción. Y una parte también social, ¿no? O sea, pues sí, de qué nos pone alegre, qué nos pone triste. De aprendizaje. Ajá, exacto, de cómo vamos aprendiendo a través de la vida, cómo nos sentimos ante ciertas situaciones, aunque a veces puede haber emociones como más automáticas, ¿no? Como el miedo, por ejemplo, ¿no? Que es una emoción de cañón de supervivencia y que puede ser muy automática, pero que, como dices, también tienen su parte social de aprendizaje. Incluso hay estos estudios, por ejemplo, de niños a los que no les da miedo una culebra, por ejemplo, pero que si ven a la mamá que le da miedo, ya dicen, no, qué miedo. Y claro, ahí también sabemos que, pues sí, hay emociones más automáticas e instintivas, pero también otras tienen que ver con el aprendizaje y la sociabilización. Yo creo que justo es lo que esta película da como ese brinco en la evolución de Riley, ¿no? De esa etapa de vida, que aparecen otro tipo de emociones, pero si empezamos, pues a lo mejor no tan teórico, pero sí considerando qué son las emociones, primero hay que tener en cuenta que como todo en la vida hay diferentes corrientes, hay diferentes formas de definirlas, pero bueno, yo podría decir que son como fenómenos o como procesos, ¿no? Son psicofisiológicos, esto que dices, sí tienen su contenido mental, pero sobre todo también corporal, ¿no? Y pues son multidimensionales. En la película creo que por cuestiones didácticas, es decir, para que podamos entenderlo y sea entretenido, van separando todo, ¿no? Cada una es un personajito. Pero pues también al final, por ejemplo, de la primera te enseñan que no es tan sencillo como cada una, ¿no? Sino que se mezclan y son intensas, también en diferentes magnitudes. Yo coincido con los aspectos que mencionas y también que las emociones tienen una funcionalidad todas, que es gran parte del mensaje de la primera, ¿no? Que no dividamos en buenas y malas, tal, que todas tienen una función, pero justo que también parte de esa función es regular nuestra interacción con el entorno, ¿no? Que las emociones nos dan información sobre cómo estamos percibiendo el entorno y que a partir de eso pues podemos escuchar su funcionalidad, si es el caso, y hacer algo, ¿no? Dependiendo de qué es lo que sintamos. Como tú dices, no es tan sencillo necesariamente como de estoy sintiendo así tristeza, debería ser esto, o sea, tampoco es tan lineal, pero eso, ¿no? Que sí nos dan información sobre algo que podríamos hacer o dejar de hacer, etcétera. Ajá, todas tienen funciones adaptativas.
y son respuestas a estímulos internos o externos, que es esto que mencionas del ambiente. Uh-huh. Y que en la película justo habla del pase a la adolescencia. Uh-huh. Entonces ahí lo social son muchos estímulos externos, ¿no? Como de la mirada de la otra persona, de los otros grupos. Entonces son esos estímulos a los que Riley va a estar tratando de adaptarse, ¿no? Creando emociones nuevas o más complejas. Sí, creo que por ejemplo algo que se ve muy claro en la película es la importancia que le da Riley, pero que es también una característica de la adolescencia, que le damos a la validación de los pares, ¿no? Que a diferencia de la infancia, donde pues en teoría estamos más cerca de otro tipo de figuras familiares o incluso de familias extendidas, pero pues todo más familiar. Y como en la adolescencia pues se vuelven muy importantes los grupos de pares, el tiempo que dedicamos también a la convivencia con los grupos de pares, ya sean las escuelas o fuera de ellas. Y creo que es muy claro en Riley en varias escenas, por ejemplo en esta donde las amiguitas le dices que se van a ir de escuela y para ella es como, no, la traición. Sí. Y luego cuando conoce a este nuevo grupo de chicas como más grandes y que ella siente más como cool. Muy cool y así, pues toda esa importancia que ella le da a pertenecer, ¿no? Creo que pues en general las personas somos gregarias, ¿no? Y el tema de pertenecer puede ser un tema importante, pero creo que la adolescencia es una etapa de la vida donde eso se vuelve mucho más fuerte. Sí, porque empieza a crearse como el sentido de identidad, le llaman ahí, uh-huh. ¿no? Entonces, ahí la película lo trata como sentido de identidad y de pertenencia, definitivamente. Claro. Y cómo tiene toda su forma con el sistema de creencias que uh-huh. ella va haciendo, ¿no? En ese pase y desde pequeñita. Uh-huh. Entonces, creo que un poco para darle como orden, a lo mejor cronológico de la película, es eso, ¿no? Te presenta que las emociones básicas ya están más gestionadas, ¿no? Uh-huh. Se llevan bien, ya se aceptan, ya saben que todas tienen funciones, pero de pronto te dicen que se apareció algo que era este sentido de identidad, ¿no? Uh-huh. Y del sistema de creencias. Y que a mí me gusta mucho cómo lo representan, porque pues sí, justo pensar como son como pilarcitos, ¿no? O como sea, de una red. Ándale, como una red que uh-huh. va generando un pilar mayor. Uh-huh. Y me parece que es muy gráfico, ¿no? Que ciertamente, no sé, estas creencias que aparecen ahí de si soy buena persona, por ejemplo. Que son como cuerdas, ¿no? Ajá, y que tienen que ver unas con otras también, sí. que no están separadas y que van dando un sentido. Creo que podemos mirar el sistema de creencias justo como un conjunto de pensamientos que tengo acerca de mí misma y del mundo. Interiorizaciones. Uh-huh. Sí, y me parece muy gráfico. Sí, como está bonito, porque aparte las emociones les gusta, ¿no? Uh-huh. Como les gusta el espacio, uh-huh. como que es algo que han creado juntas, entonces está lindo. Y ahí creo que la identidad del yo, ¿no? Su sistema de creencias, hasta ese momento recuerdo que dice soy una buena persona. Uh-huh. Y que coincide también en la etapa de desarrollo, porque cuando somos pequeños, antes de la adolescencia, nuestro sentido del yo, a lo mejor hasta de lo moral, es más dicotómico. Uh-huh. Entonces ella está bien con eso, como lo que ha conocido a lo mejor de su sistema familiar, ¿no? De uh-huh. ser una linda niña, ser responsable, ser deportista, entonces ser buena amiga. Está como enmarcado ahí. Uh-huh. Entonces, ahí ya está como algo dominado hasta que llega la otra etapa, que obviamente no llega de golpe, que sí se siente de pronto así. Uh-huh. Y ahí es donde toman esto llega de golpe y se destruye, no se destruye, sino todo se empieza a reconstruir o a ser distinto, pero con mucho caos, ¿no? Uh-huh. Y es cuando llegan las otras emociones. Uh-huh. ¿Qué opinas de las emociones nuevas? Hace rato decías que no necesariamente hay acuerdos entre enfoques, ¿no? Y justo hay estas revisiones de, bueno, la ansiedad se puede ver como una emoción, pero también se puede ver de otras maneras, ¿no? Uh-huh. Se puede ver como estados más permanentes, o ya si hablamos de trastornos es uh-huh. otra cosa. Entonces, sí, primero me generó algo como que la pusieran como al nivel. ¿Sí? Ajá, como que me hubiera gustado que le dieran algo
que las identificara diferente, ¿no? Porque sí son emociones más complejas, sí las podemos ver como emociones, pero también desde otras perspectivas eso, son estados, Pues creo que a lo mejor ahí es lo que no es tan especificado, como que se va entendiendo, no es tan psicoeducativo, creo, esa parte. O sea, cuando tienes más idea, como en el ámbito psicológico, ¿no? Lo que tenga que ver con lo mental, sí lo puedes diferenciar, pero creo que al público en general no puede ser no siempre es tan claro. Están las emociones básicas, ¿no? Que son las que aparecen en la primera peli, e incluso en casi todos los postulados teóricos añadirían sorpresa. Pero para los fines de la película, como para qué, ¿no? Si ya la mejor alegría y todas juntas tienen como esa función. Después de las emociones básicas existe algo que se llama, que también se llaman de muchas formas, ¿no? Pueden ser emociones secundarias o emociones derivadas o emociones sociales, también le llaman a ese tipo de emociones. Justo esas emociones se derivan o se componen de las demás, ¿no? Entonces, ansiedad es desde mi punto de vista, sí es una emoción derivada o social que sí o sí tiene que ver con el miedo, ¿no? Claro. A veces en las consultas yo tengo ahí un ejercicio, pero es como de identificar emociones básicas y yo les pregunto, ¿crees que falta alguna? Y normalmente me dicen, creo que falta la ansiedad, porque la sientes, la localizas, ¿no? Entonces la reconoces como emoción. Entonces yo les digo, sí, sí falta, pero en realidad por donde la veamos la ansiedad deviene del miedo, ¿no? Que ahí la diferencia es que el miedo es una respuesta más hacia un estímulo presente. Exacto, que es donde se empieza a derivar, ¿no? Ajá. Como a descomponer o no descomponer, sino como a otras vías. Sí, y justo la ansiedad tiene que ver más con una respuesta más anticipatoria, ¿no? Ajá, no necesariamente hay un estímulo, pero puede haber una activación corporal, incluso muy parecida al miedo en ese sentido, y por eso, como dices, van de la mano, pero justo eso, más de este carácter anticipatorio de lo que va a pasar, de prever, que digamos ese puede ser su función de supervivencia y adaptativa, ¿no? La previsión de algo, ¿no? El poder imaginarnos. La proyección de escenarios, ¿no? Exacto, exacto. Pero que pasa en la película cuando todo gobierna, o sea, cuando todo es anticiparte, de manera que lo que pasa con Riley me parece es que se empieza a desconectar, ¿no? De ella misma, de justo esta analogía de reprimir emociones que me parece genial. Además también este personaje... Las enfrasca, ¿no? Y el personaje del secreto oscuro también me pareció genial. Y justo eso, ¿no? Como sucede en muchos momentos en la vida que podemos dejar emociones como esto, enfrascadas. Y hay un estado que prevalece, que en este caso la ansiedad, pues es un estado que empieza a meter en problemas a Riley, ¿no? Y empieza a desconectarla de sí misma, de lo que quiere, de sus valores incluso, también de las otras personas, ¿no? Empieza todo el tiempo solo desde esta preocupación de quiero encajar, quiero tener amigos, como dices, hay un miedo. No quiero estar sola. No quiero estar sola, pero no es un miedo pues más psicológico. Muy anticipado, ¿no? Por eso esto de las emociones derivadas o sociales tienen un montón que ver con qué va a pasar en mi entorno conmigo, cómo voy a figurar yo en ese entorno, ¿no? Entonces, sí, la ansiedad todos la experimentamos porque sí es como tal una emoción, ¿no? Que se deriva de cómo se fue construyendo nuestra respuesta ante el miedo. O sea, el miedo viene como dices, esta anticipación o esta respuesta a huir o alejarse de lo peligroso, ¿no? Pero eso peligroso ya se trata también no solo de algo directo, ¿no? Como, no sé, un animal, un auto, o sea, también tiene que ver con eso social, de situaciones. Entonces, la ansiedad aparece ahí como previniendo escenarios de cómo he construido esa reacción al miedo. Y pues ahí es donde cuando se habla de trastornos es porque ya se vuelve muy desadaptativa, ¿no? Quizá no como en el caso de Riley, porque creo que ahí lo veremos más adelante, ella te la muestran como una persona que tiene la capacidad de autorregular sus crisis de ansiedad solita, que te la plantean como
ay, mira qué fácil, ¿no? Sí, sí, sí. Pero bueno, eso también tiene que ver que ya tenía como más establecido su primer sistema de emociones básicas, Sí. ¿no? Entonces ahí no hay un trastorno, o sea, es algo que pasa con la ansiedad, pero claro que hay personas que la experimentan ya más invasiva, ¿no? Ya, pero que si no le hubieran dado esa resolución sí podría derivar en algún punto en un trastorno, ¿no? Claro. Como dices, ahí te lo muestran fácil de, ya tenemos que acabar la película. Sintió que lastimó a su amiga y entonces ya todo cambió y pudo conectar y pudo, pero pues no, normalmente no es tan así. Y ¿no? sí hay personas que lo logran, pero pues no es el común. Sí, ¿no? sí, sí. Entonces sí, yo creo que la ansiedad pues sí es una emoción derivada. ¿Tienes ansiedad, Tara? Y se vuelve regente de la consola en ese momento, que se vuelve naranja, porque es lo que está aconteciendo, que voy a hacer sola, que voy a hacer sin amigas, que voy a hacer si no entro al equipo. Y aparecen otras, ¿no? Como Envidia, que es la chiquita como color verdecita. Con sus ojitos. Sí, ¿esa qué te pareció? Pues siento que no brilló tanto en la película. Puede ser más intensa, ¿no? Sí, sí, sí. Pero bueno, creo que sí es esta representación del deseo, ¿no? O sea, el deseo por algo que no tengo. Tal cual. Y que sí hubo escenas muy claras donde Riley, sobre todo también desde esta sensación de aceptación y entonces, bueno, de validación más bien, y que al buscar esa validación, pues también ella generaba de pronto como idealizaciones, me parece, de las amigas más grandes y cool y maravillosas. Y creo que ahí es donde aparecía bastante, ¿no? La envidia y sus ganas de ser como ellas y de hacer lo que ellas hacían. De tener lo que las otras personas tienen, ¿no? Que justo creo que es una característica de la envidia, ¿no? Que nos muestra algo que nos gustaría y me parece que esa es una de sus funciones adaptativas. Pero el tema es que luego eso que nos gustaría puede estar muy sesgado, muy distorsionado, muy fantaseado o muy idealizado. Ya, como que no sea eso realmente. Tú lo imaginas bien enorme, ¿no? Que por eso creo que aparece chiquita, porque la envidia en su función adaptativa te lleva como a moverte a obtener algo, a crecer, ¿no? A decir, yo también quiero eso. Y en una función quizá más desadaptativa, podría ser que te sientas inferior, te sientas chiquito por no tener o eso que tú pueda crees. estar asociada incluso con la venganza y el resentimiento, ¿no? Exacto. O sea, que no solo... De hecho, este libro que les recomiendo, que se llama Atlas de las Emociones, que está mostrando Tara, que estamos, sí. Justo cuando habla de la envidia, habla mucho de lo cultural de las emociones, ¿no? Sí. Y por ejemplo, en el libro reflexiona cómo en el tema de la envidia, pues en la mayoría de culturas está este tema del mal de ojo, ¿no? Sí. Y cómo pues también es una cosa muy cultural de protegerte de, ¿no? De las envidias. Claro, en esta también idea de que te puede dañar, ¿no? Y justo creo que ahí ya no necesariamente como la envidia como emoción, porque como dices, en su función adaptativa pues te puede llevar a buscar algo que quieres, pero creo que si se relaciona con venganza, resentimiento, etcétera, pues sí puede ser este paso de yo no quiero que tú lo tengas, ¿no? Ajá. O me da mucho coraje que tú tengas algo que yo no tengo y sí te quiero dañar, o que me parece que, como dices, ya es empezar a mezclar otras emociones. Que se puede derivar de la ira, del enojo. Exacto. ¿No? Sí, pero está interesante porque la muestran así como más neutra, como... A lo mejor una envidia también chiquita que va surgiendo, que todavía no tiene como tanta forma de en qué se va a convertir o hacia dónde se dirige, ¿no? Como esto que puede ser hacia algo negativo hacia los demás. Ahí solo te muestran cómo es el deseo de yo también quiero estar ahí, ¿no? Que fíjate, no lo había pensado, pero ahorita que lo dices, pues sí, a lo mejor su tamaño incluso representa eso, ¿no? Que en Riley no... A diferencia de Vergüenza, por ejemplo. Que es muy grande. Es enorme. A mí me daba mucha risa cuando se escondía y era como... No te puedes esconder. Sí. Y creo que también la representación de Vergüenza es bastante... pues así como tristeza, ¿no? Que uno dice como, claro, eso es tener vergüenza, ¿no? Como, porque también se puede derivar de ahí, ¿no? De la tristeza, incluso un poquito. Pero físicamente, ¿no? Como que los hombros hacia abajo, como las ganas de esconderse, ¿no? Pero no poder, ¿no? Sí, la de Vergüenza está bonita. Yo siento que está bien lograda porque justo no
trata de pasar desapercibida, pero pues siempre está ahí. O sea, no, en esta búsqueda de la identidad del yo siempre va con un poco de vergüenza, porque no tiene tan claro qué hacer o cómo agradar a las otras personas. Entonces tiene un objetivo, pero siempre como un poco avergonzada, un poco... Y creo que además es una emoción, pues sí, muy presente en la adolescencia, ¿no? O sea, por eso a mí me hacía sentido su tamaño de ahí también, porque creo que si algo sucede en la adolescencia, incluso desde estas cosas como de, ay, no quiero que conozcan a mis papás, o no quiero esto, o no quiero que vean tal cosa. O sea, creo que es una emoción súper presente en esa etapa. Y por eso también tiene sentido esto de lo que estamos hablando de las emociones sociales. O sea, solo tiene sentido a través de la mirada de los demás, ¿no? Del contexto, de qué se supone que es lo aprobado, válido, bueno o cool, y que se supone que no debería de darte tanto orgullo, ¿no? Que el orgullo, por ejemplo, también es una emoción, ¿no? Podría ser un poco contraria a esa, pero sí, o sea, la vergüenza siempre está ahí, y como maniobrando ciertas cosas, ¿no? O como dándose cuenta de la situación. Que a mí, por ejemplo, me dio mucha ternura cuando hizo complicidad con tristeza. Justo porque devienen de algo parecido, ¿no? Como de estímulos similares. O como miedo cuando siempre está recordando o diciendo, ay, ansiedad es muy lista, ansiedad lo haría muy bien, ¿no? Ansiedad, tú me vas a caer muy bien porque justo derivan de ahí. Claro, son como emociones hermanitas, ¿no? Exactamente. La otra emoción que aparece entonces es ennui, ¿no? Sí, que ahí lo ponen o lo hacen el doblaje como si fuera aburrimiento, ¿no? Pero es una palabra en francés que tiene más que solo aburrimiento. O sea, es como la descripción que le dan. Pero es más compleja. A mí sí se me hizo también como que el personaje en sí, también como el rollo que le dan francés y así, me pareció muy interesante. Pero sí siento que veía más, ¿no? Aburrimiento, apatía. De pronto me llamaba la atención que desde ahí saliera el sarcasmo, por ejemplo. Indiferencia. ¿No? Ajá. Pues digo, aburrimiento creo que no la define por completo, pero sí es una figura, un personaje típico adolescente, que creo que por eso es interesante. A mí también me gustó lo del sarcasmo, porque creo que si lo ponemos igual en etapas de desarrollo, pasa algo cuando empezamos a llegar a la pubertad o a la adolescencia, ¿no? Entendemos como las dobles negaciones o los mensajes ocultos, aprendemos a leer las intenciones de las otras personas y sobre todo en el lenguaje. Aprendemos que las palabras son símbolos y que los símbolos a esa edad ya comprendemos que se pueden usar de múltiples formas y con diferentes connotaciones. Entonces aparece el sarcasmo, ¿no? Y cuando saca esta parte del sarcasmo en la escena es porque todo lo demás está confuso. O sea, como que hay un espacio que no sabe cómo llenar y sabe que, aunque no, lo que sucede es que no sabe qué banda decir, ¿no? Porque la música que le gustaba era como de niñita, pero no tiene más información. Entonces, sí, y además está como en esta, entre la espada y la pared de quiere quedar bien con los dos lados. Pero no tiene más información, entonces... Es la forma que encuentra de resolver de, estoy diciendo que me gusta, pero lo estoy diciendo de una forma aceptable, ¿no? El sarcasmo tiene como su toque de agresividad y pues obviamente llegan sus amigas y las lastiman, ¿no? Pero lo interesante es que también esta emoción hace que se forme en la cabeza, esto que te mencionaba, de ya otro tipo de redes de entendimiento del lenguaje y de cómo te pueden aceptar, ¿no? La connotación de las palabras o de los mensajes. Entonces, eso, la indiferencia, como cuando algo no te llama la atención, ¿no? Hay una parte donde mete sus manitas a la sudadera, que va con ellas y está haciendo cool, pero dice, no sé qué hacer con las manos, ¿no? Si no las muevo, y toda esta ansiedad de no voy a quedar bien. Y entonces esta emoción, ¿no? De aburrimiento, que no es como tal, mete las manitas así como a veces la indiferencia es como lo más sencillo en la adolescencia. Entonces sí, creo que engloba diferentes cosas y también es derivada. Creo que el aburrimiento, si se toma como tal, podría ser quizás sí una emoción, pero también un estado, ¿no?
Oye, ¿qué piensas de esta escena donde, bueno, ya decíamos hace rato, ¿no? Que enfrasca las emociones, pero toda esta simbología de a dónde las manda y que ahí está el secreto, pero también están como personajes, parecían como personajes de infancia de la vida de Riley, pero como que pues, no quiere soltar, ¿no? Que son muy importantes. Pero son vergonzosos. Exacto. ¿No? Ajá. Como el bonito Sí, de como... la caricatura infantil. Tú tienes tu personaje vergonzoso de la Sí, infancia. claro. El mío es Darien de ¿Qué? Sailor Moon. No Pero sé. yo vivía enamorado de Darien. Por eso cuando vi esa parte dije, claro, o sea, pues sí hay un personaje que te genera algo, pero ya qué pena que a cierta edad te genere. Y pues sí, te genera vergüenza y se queda como en un lugar. Uh-huh. Ahorita no recuerdo uno en específico. No Seguro es que cierto, tengo. no es cierto. No. O sea, quiero pensar en uno específico, pero digo que sí porque seguro tengo un catálogo de cosas vergonzosas. Pero bueno, ¿qué piensas de la escena en sí? Sí, o sea, creo que es buena como refleja esto de la bóveda bien cerrada, ¿no? Porque seguimos en esto de lo social, o sea, que es socialmente aceptado o no para las etapas de crecimiento que vas teniendo, ¿no? De desarrollo. Entonces, pero también guardas cosas oscuras. No, pueden ser, o sea, ¿qué tenemos en nuestros secretos? Cosas oscuras, cosas vergonzosas. Cosas que sientes que las personas no aceptarían, ¿no? Digo, ahí a mí me pareció interesante que creo que lo que dijo fue que uno de los secretos era que había roto la alfombra o quemado la alfombra. Así me hace pensar como de, pues es que a veces sí uno guarda cosas que uno cree que son terribles y no son pero tanto. no son tanto, ¿no? Incluso no sé, pienso en salir del closet, ¿no? Es un poco así, ¿no? O sea, a veces uno lo vive más como... por la connotación social. Ajá, pero no necesariamente en la realidad sucede, ¿no? Y creo que con los secretos pasa eso, que de pronto uno los hace cada vez más temibles en la medida que son secretos. Eso me hace considerar algo que no se toca como tal, porque habla de las emociones, pero es la parte de los sentimientos, que creo que tiene que ver con lo que mencionas, ¿no? O sea, las emociones se sienten, se experimentan, se gestionan, ¿no? Aparecen. Pero los sentimientos ya tienen que ver con esta etiqueta o este juicio, el valor que le doy a esa emoción. Esta parte cognitiva, ¿no? Exacto, desde el pensamiento, ¿no? O sea, ya son como las emociones pasan por el pensamiento y entonces yo las catalogo y tiene que ver con lo social. Y creo que muchas veces los secretos, como esto que mencionas, tiene que ver más con ese sentimiento que depositamos ahí en la acción. O en el aspecto que queremos guardar o que sentimos que puede ser dañino, confuso, doloroso, ¿no? Yo puedo tener un sentimiento de decepción. O sea, primero mi primera emoción sentida quizá puede ser la tristeza, ¿no? Porque no puedo revelar algo. Entonces, de acuerdo con el entorno, yo lo etiqueto en un sentimiento quizá de decepción o en un sentimiento de desesperanza, ¿no? O pues sí, también puede ser vergüenza, pero no como la emoción, sino el por qué a mí me da vergüenza, ¿no? Y sigue siendo bien social. O sea, puede no serlo tanto, depende la mirada de los demás y cómo yo lo interioricé en mi sistema de creencias. Y sí, acá no lo tocan, o sea, sí lo tocan, pero justo todo mezclado. Si lo tocaran separado, pues ya sería supongo que otra película, ¿no? Pero cuando va entrando a las otras partes de su mente pasan esas cosas, ¿no? Como la cajita de los secretos, o en la película pasada que tenía la de los miedos, que también estaban reprimidos, ¿no? Estaban guardados. Sí, que también a mí esa arquitectura general que muestran en la película me parece muy interesante, porque es este entendimiento de todo lo que hay, ¿no? En esto que algunos pueden llamar mente, ¿no? O que, pues sí, o sea, todo lo que hay o que podemos mirar como subjetividad. Y el cerebro como tal, ¿no? Sí. También la anatomía. Y que si lo pensamos justo arquitectónicamente, pues
tiene esas ideas, ¿no? Da esta dimensión de hay cosas más abajo, hay cosas profundas, hay cosas que van en agua y van flotando, Sí. Hay cosas ordenadas, ¿no? Las memorias, por ejemplo, y también este entendimiento de, pues sí, la memoria tiene un orden, ¿no? Se lo damos nosotros y se va resignificando a lo largo de la vida, pero tiene un orden, ¿no? A diferencia de otros aspectos que a lo mejor no necesariamente tienen un orden, pero algunos están más, dirían, en algunos enfoques más en la conciencia, sí. Y otros muchísimo más abajo. Sí, que tampoco lo dicen como tal, pero de entender eso, ¿no? Como que hay niveles de importancia o de prioridad, ¿no? En algunos procesos. Y bueno, creo que volviendo un poco a todo lo que se mueve, lo que se rompe o cambia rotundamente porque ya no funciona de esa manera es el sentido de identidad. Y el sistema de creencias, ¿no? O sea, sí funciona, se va a mantener una parte, pero cuando llega ansiedad y está tan acelerada o tan necesitada de que cambien las cosas y se acepte, quita el primer sistema de creencias y quiere hacer otro, que a mí me parece muy importante porque la ansiedad en su fantasía es como vamos a prepararnos para ser las mejores, ¿no? Riley va a ser la mejor, entonces pongo todas las proyecciones posibles. Siento que la intención era como si yo te presento todos los escenarios malos, tú eres tan lista que vas a escoger o vas a hacer, confío en ti y entonces vas a hacer que ninguno de eso ocurra. Y es algo que sí nos sucede muy seguido. Sí. Y que no es una buena fórmula, porque si solo estoy pensando o proyectando escenarios negativos, en realidad no queda espacio para algo más sano, y eso es lo que empieza a suceder. Sí, o no en ese nivel de intensidad, ¿no? Porque decíamos, bueno, el hecho de proyectar o prever, pues es adaptativo, pero si ya la intensidad o todo el tiempo me la paso proyectando, entonces es intensidad y frecuencia y tal. Solo tienes ese panorama. Sí, y además a mí me parece muy representativo esta distinción entre el estado, o aunque ya dijimos que aquí no hay un trastorno, pero si seguía pudo haber existido, y la diferencia entre eso y la personalidad o la identidad. Entonces, me parece que a veces sí hay personas que pueden confundir, soy así porque llevo mucho tiempo sí con trastorno de ansiedad o con depresión, y que sí se pueden confundir de yo soy esta persona, sobre todo cuando pues pasa mucho tiempo y no hay como algo, algún tratamiento o alguna forma de salir de esos estados. Y seguramente te ha pasado a ti también en consulta, ¿no? Que de pronto cuando las personas se dan cuenta que, a ver, no es que no eres ansiosa, no es que no eres depresiva, o sea, no es toda tu personalidad, puede ser como este darte cuenta de, no soy eso, ¿no? Y creo que aquí es muy claro, como que hay un momento justo donde ansiedad toma todo el control y parece que Riley es así, pero no es que Riley sea así, ¿no? O sea, es como está pasando por un momento, por un estado, en ese momento sí se caotiza todo, pero no es su personalidad. Sí, la ansiedad es parte de su vida, ¿no? Y tomó ahí un papel protagónico, pero no es Riley. Que es el conflicto central, ¿no? Porque además es chistoso cómo trata de hacer todo para tener su plan perfecto, y al final cuando brota el nuevo sentido de identidad es como no soy tan buena, pero ya no solo era no soy tan buena, el primero era soy una buena persona, y ahora no soy tan buena en nada, ¿no? O sea, en el deporte, con las amigas, como persona, rompo las reglas, y cuando brota ansiedad se queda así de, bueno, no salió como esperaba. Es que a lo mejor ella sabe que tiene que mejorar un poquito en todo, o sea, se sale de control, ¿no? Ya se estaba cambiando las creencias, porque además se encarga de cambiar todas, de sustituirlas, ¿no? Y eran puras bolitas de ansiedad. Entonces, sí corremos el riesgo, si no nos atendemos o no exploramos, cuestionamos o tenemos la red de apoyo, de que no somos eso, pero todo ya puede volverse el sentir o el creer que sí somos. Incluso el mismo entorno, ¿no? Porque cuántas veces pasa que, no sé, por ejemplo, un adolescente en depresión, ¿no? Y que el estereotipo familiar sea como, ay, es que es un flojo, es que tal, es que él es así, ¿no? Es que no le gusta levantarse, y es como, pues se empieza a mirar a la persona como
que todas estas características son parte de su identidad, Como sin que el eso es. entendimiento de que igual no, de que pueda tener que ver con un estado depresivo. Sí, y que esa también es la diferencia, ¿no? De las emociones existen, son parte de nosotros y los estados son transitorios o pueden ser transitorios, ¿no? Obviamente ya en los trastornos también depende cuánto tiempo ha sucedido o, ¿no?, cuál es el pronóstico, cambia la especificación de ese estado, pero sí hay algo que se puede hacer para que no sea tan desadaptativo, ¿no? Entonces, pues sí, no le sale muy bien, empieza a cambiar el sistema de creencias, pero creo que de esa forma, digamos, metafórica, pues las emociones base están más claras y entonces tratan de todas maneras de quitarla, ¿no? De que la ansiedad suelte, porque así se lo dice. Incluso me parece muy interesante como en esta continuo de la película 1, que pues la tristeza tiene también esta vez un gran papel. O sea, cuando ella contacta con lastimé a mi amiga, ¿no? O sea, lastimé a alguien que quiero, lastimé a alguien, ¿qué onda? ¿Qué está pasando? Es como un momento clave para que ella pueda disculparse y decir, oye, no lo estoy haciendo bien, perdón. Y si no hubiera sucedido la película 1, con toda esta reconciliación con la tristeza, pues eso no hubiera sido posible, ¿no? Que como dices, ya hay como un cierto equilibrio en lo básico y pues eso también permite que lo otro se lleve diferente. Sí, porque las emociones secundarias o derivadas sí o sí van a llegar, ¿no? O sea, no es que lleguen como en la película, sino que van a empezar a tener quizá más protagonismo o a funcionar más en las áreas y va a depender de qué tan equilibrado tengas lo otro. Por eso lo que decíamos de a los adultos les encanta, porque de esta forma didáctica podemos entender un poco más cómo funciona. Y la tristeza también, aunque es una emoción básica, sí tiene una función muy social, porque da un mensaje a las otras personas o al entorno de algo pasa, ¿no? Necesita apoyo, necesita ayuda. También había mucha tristeza en su ansiedad, ¿no? Sí. Entonces, cuando empieza la crisis, que ya no sabe qué hacer ansiedad, justo vienen sus amigas, ¿no? a ayudarla. Y esa crisis creo que es interesante, un poco como hablando de lo corporal, esto de todas las emociones son psicofisiológicas, ¿no? Tienen su componente corporal. Pero ansiedad creo que representa a un montón de personas porque aunque no estamos tan acostumbrados a reconocer las emociones en el cuerpo, la ansiedad no hay otra que la reconoces o la reconoces porque es altera, fuerte, ¿no? desequilibra, incluso te para, ¿no? Porque llegó a la crisis. Pero en realidad si nos detenemos a observar, a identificar cada emoción, todas tienen una afectación, un estímulo, una reacción en el cuerpo. Entonces, sí, que a veces el tema es que es muy interna, ¿no? Y que no necesariamente la detectamos. Sí, y como que estamos desligados de eso. Y pues ya digo, finalmente cuando ansiedad sí logra soltar la consola, se me hace bonito esto de se recupera todo, además de la red de apoyo externa, porque todas sus emociones la abrazan. Como de todo. Sí. Todo está bonito. Estar todos juntos. Sí. Bueno, Vero, ¿cómo concluimos este episodio de Intensamente 2? Un poco hacia el final, retomando lo de la crisis de ansiedad, creo que no lo especifica como tal, no es la función de la película tampoco, aunque esa sea la expectativa, pero creo que es bueno retomar el hecho de que ella sí tiene la capacidad al nivel que tenía la ansiedad para regularse, autorregularse, además con un poco de ayuda de sus compañeras, pero antes de que llegara la compañera, podemos enfatizar un poco qué hizo, que eso podría ser importante, ¿no? O sea, empieza a sentir como esta aceleración o taquicardia, y yo lo que detecté, y que también lo hacemos en la parte clínica, es como enfocar la vista a un sitio, ¿no? Como tratar de centrarte en el momento presente, ¿no? Creo que ve sus piecitos. También tiene que ver, toca cosas o se sienta, como la textura, como regresarte al presente. Entendiendo esto que mencionábamos de que la ansiedad es mucha proyección a futuro, no es muy futurista.
Entonces la única forma de regular otra vez todo el organismo es ponerte en este momento, ¿no? Concentrarte en ello. Cuando no se puede hay que pedir ayuda. Hay personas que tienen más conocimiento en intervenciones en crisis, ¿no? O con personas que queremos y nos conocen un poquito, pero bueno, eso antes de concluir, saber que hay muchas formas en las que puedes regular un poco las crisis o ansiedades. Y que no extremas. necesariamente pues siempre sucede como aquí, ¿no? Que como dices, hay las herramientas para regular, pues muchas veces no, y está bien, ¿no? Pero justo por eso ahí pues es importante pedir ayuda, redes de apoyo, terapeuta, etcétera. Así es. ¿Y tú qué concluyes? Pues, o sea, creo que algo que me agrada en general de estas películas es esta normalización, ¿no? De hablar de las emociones, de sus funciones, también de lo complejo que somos, ¿no? Porque creo que justo dividirnos en cosas, ¿no? Ya sean emociones, secretos, memorias, vivencias, pues da una idea de somos bien complejos y eso me gusta. Sí, o sea, no podemos entendernos por partes, pero funciona para tratar de comprender qué va pasando. Y yo concluiría como una guía rápida, quizá de gestión emocional, en 6 pasos. Esto lo tomo de un libro que por ahí se los dejamos, que habla de la gestión emocional, pero para comprender o poder conectarnos más con las emociones sería primero identificarlas, ¿no? Pueden estar mezcladas, pero ver cuál está teniendo más fuerza o más intensidad, ¿no? Entonces el 1 sería identificar. El 2 tendría que ver con reconocerla en el cuerpo, ¿no? Porque eso también nos va haciendo una conexión de cuando siento esto en el cuerpo, va de esta emoción. O cuando tengo esta emoción, ya sé que voy a sentir esto extraño en el cuerpo, ¿no? Entonces, 2, reconocerla en el cuerpo. 3, aceptarla. O sea, saber que es así, que lo que estoy sintiendo es mayormente tristeza o es enojo o es alegría, no lo sé, ¿no? La 4 tiene que ver con escucharla, ¿no? O sea, saber qué nos está diciendo desde el nivel pensamiento, quizá sobre todo desde el cuerpo. La 5, ya que la escuchamos, es poder expresarla y esta tiene muchas formas, ¿no? Puede ser por medio de pintura, de baile, escribirlo, hablar con alguien, etc. Y ya que la expresamos, pues ya está un poco más presente o ahí conectada. Y el último paso es como todo en la vida, tratar de aprender de ella, ¿no? ¿Qué nos está diciendo? ¿Qué nos dijo del momento? O pues sí, ¿qué se puede concluir y qué cosas nos puede traer para gestionar mejor en el futuro y seguirnos adaptando? Y creo que para mí eso me parece un gran cierre, ¿no? Pensar que podemos aprender incluso de nuestra ansiedad, podemos aprender de todas nuestras emociones y incluso de estos estados o emociones que pueden ser muy incómodos. Sí, entonces, pues bueno, yo creo que con eso podemos concluir. Y si quieren que les pasemos bibliografía al respecto, ¿no? Que sea de fácil digestión o que podamos reconocer más la parte no tan teórica. O si hay otras temáticas sobre las emociones en las que les gustaría que profundizáramos o sobre la adolescencia, que también apareció aquí como temática. Así es. Con gusto. Especial. Nos vemos en otro episodio de Sanar es Chido. Bye. Suscríbanse.